Continuamos hablando de los elementos que forman el Estado y vamos a conocer el segundo elemento, que es la población. ¿Y quién es la población? Ustedes, yo y todas las personas que habitamos dentro del territorio. Vamos a entender a la población como los hombres que pertenecen a un Estado y que componen la población de este. Vamos también a analizar la palabra desde dos puntos, desde el punto como un objeto y como sujetos. Como un objeto te quiero llevar a la historia nuevamente y hablarte acerca de historias como la de Robin Hood, en donde tú puedes analizar y mirar que las personas o estos individuos o estos hombres que habitan en un determinado territorio eran vistos como objeto. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a la autoridad política y eran un objeto del ejercicio del poder. Posteriormente, y cuando nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Inglaterra, nace precisamente esta palabra y nosotros dejamos de ser llamados objetos y hombres y comenzamos a tener el nombre de ciudadanos. Nos comienzan a ver como sujetos. Y los ciudadanos vamos a ser todos esos que participamos en la formación de la propia nación o del propio Estado. Podemos decir entonces que la población, desde un estatus personal, hablamos que es aquel que tiene derechos de libertad, derechos traducidos en facultades, es decir, en un poder, y derechos políticos. Los individuos que forman parte de este grupo, de esta porción geográfica, son el conjunto de personas que pertenecen a un Estado. Su población se clasifica en extranjeros, residentes en el territorio y los mismos connacionales, es decir, los propios mexicanos. El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para hablar de los ciudadanos mexicanos, nosotros vamos a tener dos tipos de nacionalidad mexicana. Se adquieren de dos maneras, por nacimiento y por naturalización. Y vamos a comenzar a ver esto, cómo se da. En primer caso tenemos la ciudadanía por nacimiento. Para esto tenemos dos hipótesis. Bueno, son cuatro. Vamos a comenzar con estas primeras dos. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de tus padres. No importa de dónde son tus papás. No importa de qué nacionalidad sean ellos. Si tú naces en México, eres mexicano. Mexicano por nacimiento, porque aquí naciste. Los que nacen en el extranjero, pero son hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, ya sea, tú naciste, vamos a poner el ejemplo en Guatemala, pero tu mamá y tu papá son mexicanos, papá de Zacatecas, mamá de Michoacán, tú naciste en Guatemala, pero tú vas a ser mexicano por nacimiento porque eres hijo de padre y madre mexicana. Naces en Guatemala. Tu papá es de Guatemala, pero tu mamá es mexicana, eres mexicano por nacimiento porque tu mamá es mexicana. Naces en Guatemala, tu mamá es de Guatemala, pero tu papá es mexicano, eres mexicano por nacimiento porque tu papá, tu padre, es mexicano. Tenemos otro caso, los que nacen en el extranjero, pero son hijos de padres mexicanos por naturalización, o padre mexicano por naturalización, o madre mexicana por naturalización. En este caso, tú no naces en México, naciste en Guatemala. Tu papá tampoco ni tu mamá nacieron en México, pero ellos solicitaron la residencia mexicana, se naturalizaron mexicanos. Por tanto, tú vas a ser mexicano por nacimiento, porque tus padres son mexicanos por naturalización. Y por último, aquellos que nacen a bordo de embarcaciones, navíos o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o mercantes. Recordemos que esta parte de la Constitución fue elaborada a partir de 1917. Esta Constitución es la Constitución Política de 1917 y hablamos de navíos mercantes y de guerra porque nuestro sistema de transporte quizás era en aquellos tiempos de esa manera. Hoy no me quiero imaginar que a una mujer a punto de dar a luz la permitan abordar un avión o una embarcación
puesto que estamos en riesgo de que ella dé a luz en el trayecto del viaje. Sin embargo, si se diera el caso, porque se adelanta su parto o por alguna situación, esa criatura que nace a bordo de un avión o una embarcación mexicana será mexicano por nacimiento. Vamos a ver el segundo grupo, que son los mexicanos por naturalización. Ser mexicano por naturalización se puede adquirir de dos formas. La primera es aquellos extranjeros que obtienen a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización. El ejemplo más práctico lo puedes ver a través de los futbolistas. Aquellos que pueden ser originarios de otro país y que vienen a México a jugar y posteriormente tienen éxito, y para participar, como estamos viviendo ahora, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, necesita ser mexicano por nacimiento, por ser mexicano, ya sea por nacimiento o naturalización, para poder ser parte de la selección mexicana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Su carta de solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La siguiente forma de ser mexicano por naturalización es contraer matrimonio con varón o mujer mexicanos, ya sea que tengas el interés de casarte y a través de eso tú adquieras la nacionalidad. Esas son las formas de ser mexicanos, por nacimiento y por naturalización. Ahora vamos a analizar el tema que es el gobierno, que es el tercer elemento que forma el Estado. Hablar de un gobierno es hablar de dos conceptos, poder y soberanía. El poder que toda sociedad organizada necesita una voluntad que la dirija. Por eso necesitamos a alguien que ejerza el poder, pero ese poder se ejerce a través de la soberanía, que es un atributo esencial del poder político. El gobierno, que sería la soberanía, reside esencialmente en el pueblo, tal y como lo señala el artículo 39 de la Constitución. Y ella misma señala que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Nosotros, la población, podemos diseñar y en un momento dado cambiar la forma en que somos gobernados. El pueblo nunca va a delegar su soberanía. Yo no voy a poner mi poder en manos de otro. Sin embargo, nombramos representantes los cuales bajo sus instrucciones y mando, bajo el mando del pueblo, van a ejercer ese poder. Para esto, conozcamos cómo está dividida la parte del poder en México. Y es que vamos a encontrar que la soberanía que reside en el pueblo se encuentra dividida por poderes. El artículo 41 de la Constitución Federal encontramos que el pueblo ejerce la soberanía por medio de ¿quién? De los poderes de la Unión. En los casos de las competencias de estos, recordemos que los poderes de la Unión son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora bien, los poderes de la Unión señalados, que anteriormente les decía, están agregados en el artículo 49 de la Constitución de México. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se divide en dos cámaras, una que está integrada por 500 diputados y la otra cámara que está integrada por 128 senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados. 300 son electos por el voto directo de la población y 200 a través de la representación proporcional. En el caso de los senadores, estos van por fórmula y son 4 por estado para juntar los 128 senadores. Los diputados representan la voluntad del pueblo. Quiere decir que lo que ellos realizan siempre va a ser un trabajo en beneficio de la población. Los senadores representan las necesidades del Estado, pero hablando de Estado es hablar de la población, llamemos Veracruz, Chiapas, Tabasco. Cada senador va a representar a cada uno de estos estados y va a cuidar las necesidades del Estado al interior. Hablar ahora del poder ejecutivo. Es el tercer elemento de los poderes que conforman el Estado mexicano. Ya hablamos del poder legislativo, vamos a hablar ahora del poder ejecutivo. Este se deposita en un solo individuo,
que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sabemos que la figura del presidente es nuestro máximo representante como el Ejecutivo Federal. En los estados, esta figura la ocupan los gobernadores. El gobernador del estado es quien representa al Poder Ejecutivo. Y por último, el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación se configura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales electorales, el Tribunal Colegiado y Unitario de Circuito y en los juzgados de distrito. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto comercial acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el poder está cerca del ciudadano. Y efectivamente, la Suprema Corte es el recurso que tiene la ciudadanía para poder ser escuchado a juicio cuando considera que ha sido violentada sus derechos a través de los tribunales estatales o de algún juez o alguna ley que violente el derecho del individuo.